para que inicie. Ok, vamos a ver la factura electrónica junto con el IVA y la retención. Pero antes, ¿me podría confirmar alguien si se escucha? Ok, gracias. Entonces, bueno, lo que vamos a ver hoy va a ser primero los conceptos claves de la factura. Vamos a ver una factura electrónica en detalle, vamos a ver lo que es la retención y vamos a ver un cálculo de IVA y retención. Entonces, bueno, los conceptos claves tenemos primero el precio catálogo, que es el valor bruto de un producto, es decir, el valor neto más el IVA del 19%. Luego tenemos el precio socio, que es el valor bruto de un producto, es decir, el valor neto más el 19%, pero restándole la ganancia inmediata del 30% que tienen ustedes por ser socios. Luego tenemos el precio neto, que es el precio socio del producto, menos el IVA, pero cargado sobre el precio catálogo. Esto es importante tenerlo claro. Y bueno, la retención es la diferencia entre el IVA del precio catálogo y el IVA del precio socio. Todo esto lo vamos a ver más en detalle durante el cálculo para que quede bien claro. Entonces, ahora si pasamos a lo que es una factura electrónica, vamos a ver cada uno de los detalles que incluye este documento. Si ven aquí, por ejemplo, tenemos el root de Oriflame, tenemos el nombre del documento, la factura electrónica, tenemos su folio. Se puede ver aquí el número de orden interno que ustedes pueden ver para subir un ticket, por ejemplo, respecto de la orden, la fecha de emisión, el código del socio, la forma de pago. Aquí podemos ver el nombre de Oriflame, su giro, su casa matriz, sucursales. Aquí estarían los datos de la persona que hizo la compra. Y esta parte también es muy importante. Aquí se detalla línea por línea cada producto que la persona pudo haber comprado. Aquí se ve la cantidad de productos comprados, el código del producto, la descripción del producto. Luego tenemos los conceptos claves que mencioné en un principio. Tenemos el precio catálogo, que es el que ustedes verían en la revista. El precio socio, que es el que le corresponde a ustedes por ser socios, o sea, el precio catálogo menos el 30% de ganancia inmediata. Y finalmente, bueno, y luego tenemos el precio neto, que es el precio socio menos el IVA que habría generado el precio catálogo. Y finalmente tenemos el total, que es el precio neto multiplicado por la cantidad. Si se fijan aquí, por ejemplo, hay algunos productos que no tienen una ganancia inmediata, como el catálogo, ya que se entiende que el catálogo es su herramienta de venta, no es un producto que ustedes van a revender. Lo mismo aplica para el flete, el envío a domicilio, pueden ver que no tiene ganancia inmediata. Y lo mismo para el cargo por crédito. Si se ven, se mantiene también. Volvió la Amex. Entonces, luego llegamos al final del documento. Aquí tenemos el subtotal, que sería la suma de todos estos totales que vemos acá. Luego tenemos el descuento por bonificación. Este monto corresponde a todos los productos que ustedes habrían recibido de regalo, pero por norma, en la factura el producto tiene que tener un costo, a pesar de que venga de regalo. Entonces, si esto hubiera sido el caso de que la persona se llevó algún producto de regalo, aquí diría costo uno. Y para que el costo quede en cero, aquí después diría descuento por bonificación uno, descontando ese costo y así queda totalmente de regalo. Como en este caso no hay, el monto es cero y el monto neto se mantiene igual. Luego tenemos el IVA 19%, que es tal como dices, el 19% de este monto neto. Luego tenemos la retención, que como había dicho es la diferencia
entre el IVA del precio catálogo menos el IVA del precio socio. Y el monto total, que es la suma de estos tres conceptos, el monto neto más el IVA más la retención. Otra forma de verlo es que también la retención corresponde al IVA que ustedes, al IVA generado por la ganancia que ustedes obtienen al vender este producto al precio catálogo. Aquí se puede ver, por ejemplo, sus descuentos totales, su ganancia inmediata total por esta factura es de 56.694 pesos. Si esto lo multiplicaran por 19%, les daría 10.772. O sea, es decir, la retención es el IVA de su ganancia. Bueno, aquí ahora llegamos a una definición un poco más técnica de lo que es la retención. Bueno, primero pueden ver acá esta imagen en la que se ve que esta es sacada desde el Servicio de Impuestos Internos con la cuenta de Oriflame. Y aquí se puede ver que nosotros somos un agente retenedor designado, es decir, nosotros podemos y al mismo tiempo estamos obligados a retener este IVA por sus ganancias, como dice aquí, por el cambio de sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que se entiende que un socio, cuando compra una factura, perdón, cuando compra con factura, eh, el mensaje que se está entregando con eso es que el socio está comprando para luego revender. Está comprando un producto con un descuento del 30% para luego revenderlo con ese 30% sumado, o sea, a precio catálogo. Entonces, esto quiere decir que ustedes como socios se están beneficiando, están obteniendo una ganancia al revender este producto y esa ganancia debe tener un IVA, como toda venta que se realiza en Chile o la mayoría de las ventas. Entonces, si pasamos primero vamos a ver este ejemplo, que es un ejemplo más pedagógico, con un número bien cerrado para que se entienda mejor. Luego vamos a pasar a un caso real. Bueno, entonces primero un repaso de conceptos. Tenemos el precio neto, que es el precio de venta del producto antes de agregar el IVA, es decir, antes de agregarle este 19%. Entonces, por lo tanto, el IVA es un recargo del 19% sobre este precio neto y por tanto el precio catálogo es igual al precio neto más el IVA. Aquí está el ejemplo. Yo tengo un producto X de precio neto 1.000 pesos. ¿Cómo le calculo el IVA? Yo sé que es el precio neto, los 1.000 pesos, multiplicado por 19% y eso me da igual a 190. Entonces, ¿cuál es el precio catálogo? Yo sé que es el precio neto, los 1.000 pesos, más el IVA, 190, y eso me da igual a 1.190. O sea, es decir, este sería el precio que ustedes verían en la revista, en el catálogo. Y aquí yo dejo una pregunta, y si se tiene el precio catálogo, pero se quiere saber el precio neto, ¿por qué? Porque obviamente en la mayoría de los casos, ustedes parten sabiendo el precio catálogo a través de la revista. Entonces, con los mismos montos del ejemplo, si yo viera la revista y veo que un producto vale 1.190, ¿cómo llego yo a su precio neto y cuánto es IVA? Bueno, primero, para el precio neto yo tomo el precio bruto o precio catálogo, que es lo mismo, que son los 1.190, lo divido en 119% o 1,19 y eso me da igual a 1.000. Luego, para obtener el IVA, yo tomo de nuevo el precio bruto o precio catálogo, los 1.190, le resto los 1.000 y eso me da igual a 190, que es lo mismo que vimos acá arriba. Ahora, con los mismos montos del ejemplo, ¿cómo obtengo la retención de este producto? Perdón. Ganancia, perdón. Perdón, ya, tengo el cálculo de la retención, tengo la ganancia inmediata, que que dice que es el descuento otorgado a ustedes como socios del 30%. Luego tenemos el precio del socio, que como les digo es el precio catálogo menos el descuento del 30%. Luego tenemos el precio neto del socio, que como les comentaba en un principio, esto se refiere al precio del socio, pero restándole la ganancia inmediata del 30, o sea, perdón, el IVA del precio catálogo. Y luego, como decía, la retención es el IVA del precio catálogo menos el IVA del precio socio. Viéndolo con los mismos montos del ejemplo anterior, tenemos cómo calculamos la ganancia inmediata
de este precio catálogo de 1190. Sería 1190 por 30%. Y eso es igual a 357. Luego, ¿cómo llego al precio socio? Tomo el precio catálogo, los 1190, le resto los 357 y eso me da igual a 833. Ese sería el precio socio, el que le corresponde a ustedes. Luego tenemos el precio neto del socio. Como decía, yo tomo el precio socio, los 833 menos 190, que es el IVA del precio catálogo, y eso me da igual a 643. Ahora, ¿cómo obtengo el IVA del precio socio? Tengo el precio neto del socio ya calculado, los 643, lo multiplico por 19% y me da igual a 122. Y ahora, finalmente, ¿cómo llego a la retención? Como estaba repitiendo, tomo el IVA del precio bruto o precio catálogo, que son los 190, le resto el IVA del precio socio, que calculamos que son los 122, y eso me da igual a 68. Y como explicaba también anteriormente, si ustedes multiplican su ganancia inmediata, los 357 por 19%, eso les va a dar también 68. Ok, entonces ahora pasando a un ejemplo, a un caso real, como pueden ver, esta es la página de un catálogo. Vamos a ver el producto 44918 que está aquí, el Radiant Bronze. Como pueden ver, está a 17.990, ese es el precio catálogo. ¿Y cómo llegamos del precio catálogo a calcular el IVA, la retención y el precio neto del socio? Pues vamos por paso. Yo tengo el precio catálogo, los 17.990. Eso lo divido en 119% y eso me da igual a 15.118. Ese es el valor neto a precio catálogo. Luego, para obtener el IVA, yo el valor neto, lo multiplico por 19% y eso me da igual a 2.872. Luego, yo digo que el precio del socio de este producto es de 12.593. ¿Y cómo llego a ese monto? Bueno, tomo el precio catálogo, los 17.990, lo multiplico por 30% y eso me da igual a 5.397. Entonces yo tengo que el precio del socio es igual a 17.990, el precio catálogo, menos la ganancia inmediata de 5.397, y eso me da igual a 12.593. Si continuamos para llegar al precio neto del socio, los 9.721, es simplemente el precio socio, los 12.593, menos el IVA del precio catálogo, los 2.872, y eso me da igual a 9.721. Luego, ¿cómo llego al IVA del precio del socio? Tomo el precio neto del socio, los 9.721, lo multiplico por 19% y eso me da igual a 1.847. Y finalmente, para llegar a la retención, ¿qué hago? Tomo el IVA del precio catálogo, los 2.872, le resto el IVA del precio socio, los 1.847, y eso me da igual a 1.025. Y una vez más les repito, la ganancia inmediata de este producto, los 5.397, si ustedes la multiplican por 19%, les va a dar lo mismo, 1.025. Y para resumir este ejemplo, aquí podemos ver este producto a precio catálogo y a precio socio. Como pueden ver, el IVA sigue siendo el mismo, simplemente para ustedes como socios está desglosado en dos conceptos. Estos 2.872 pasan a ser 1.847 de IVA y 1.025 de retención. La primera línea es lo que vería, por ejemplo, un member, ya que ellos no tienen esta ganancia inmediata. Ellos si compran este producto les saldría los 17.990 con este valor neto y con este IVA. En cambio, ustedes como socios, al comprar este mismo producto, verían el precio total por 12.593, con un neto de 9.721, un IVA de 1.847 y una retención de 1.025. Y si yo, por ejemplo, si yo me devuelvo a la factura que vimos aquí en un principio, pueden ver que el producto está acá, 44.918, el Bronzing Pearls.
Aquí pueden ver el precio catálogo que vimos, los 17.990. Pueden ver el precio socio que calculamos, los 12.593, y también el precio neto que calculamos, los 9.721. Entonces, así es como se llega a estos valores, así es como se explica un poco la retención. Y bueno, estoy viendo, hay unas cuantas preguntas aquí. Bueno, ya, hay una confusión que se da bastante que por el nombre del IVA, de este IVA que se llama retención, pero no es lo mismo que la retención que ustedes ven en sus boletas de honorarios, por ejemplo. Son dos conceptos distintos. En la boleta de honorarios, lo que ustedes ven como retención, claro, eso lo pueden recuperar al momento de declarar impuestos al año siguiente, en abril. En cambio, esta retención es un tipo de IVA. Entonces, no es algo que se va a recuperar, es un impuesto que se está pagando, que Oriflame paga por ustedes por adelantado. Pero ojo, esto no es un costo extra ni nada. Es como se puede ver en la imagen, es el mismo IVA, pero desglosado. No, no es algo extra. De todo esto se está haciendo cargo Oriflame. Simplemente lo estamos desglosando porque es lo que exige la ley. Ruth, no sé si te quedó claro la diferencia de las retenciones. Un poco. Entiendo que entonces el IVA lo paga Oriflame y no lo pagamos nosotros. Pero es que ahí me confundo porque ahí aparece que hay un IVA que corresponde al de la empresa, que tiene que ver con el precio del catálogo, y hay un IVA que tiene que ver con la socia, que tiene que ver con el valor de socia, descontado el 30%. Entonces ahí es donde me confundo. Ok, no, lo que pasa es que, bueno, sigamos con este ejemplo. Vimos y comprobamos que, que el producto por catálogo vale 17.990. La ganancia inmediata es de 5.397 y por tanto su precio socio son 12.593. O sea, su producto queda en 12.593 con un 30% de descuento. Y si ven, yo estoy desglosando ese monto en tres conceptos: neto, IVA, retención, pero yo no le estoy agregando nada. Si ustedes suman estos tres montos, les sigue dando 12.593. Aquí nadie está pagando nada extra. Si se dan cuenta, estos tres montos siguen validando su 30% de descuento. El 30% de descuento es real y no se pierde ni nada. Es simplemente por un tema legal que nosotros tenemos que diferenciar entre el IVA normal y la retención, que como decía, la retención corresponde al IVA de su ganancia, pero no se está perdiendo este 30% se respeta. De hecho, ustedes no tienen que hacer nada realmente, esto es más que nada informativo. Como digo, es Oriflame el que se hace cargo de pagar esta retención, porque si no, ustedes en el fondo tendrían que iniciar actividades e ir declarando IVA mes a mes, por ejemplo. Aquí tengo otra pregunta de Dani Gonza. Si tengo empresa y compro con factura, ¿puedo usar este IVA como crédito fiscal? No, no se puede usar como crédito fiscal porque tal como se ve en el documento, voy a devolverme un poco, aquí dice, esta factura no da derecho a crédito fiscal. Y es precisamente porque como nosotros nos estamos haciendo cargo de pagar esta retención o este IVA por adelantado, por la ganancia que ustedes van a obtener por revender este producto, es que no pueden beneficiarse con el crédito. O sea, si ustedes no están pagando el IVA débito, que es este, que como digo, lo estamos pagando nosotros por adelantado por ustedes, al mismo tiempo no pueden beneficiarse por el IVA crédito, porque o son las dos cosas o ninguna. No, no puede ser, yo no puedo no estar pagando de mi IVA débito
y al mismo tiempo beneficiarme con el IVA crédito. Por lo mismo, una empresa, por ejemplo, que compre estos productos con las facturas de Oriflame, a la hora de de revender estos productos, tendría que emitir boletas exentas de IVA. Eh, a ver, voy a leer este otro comentario que pone Karen. Dice, cuando participamos en las actividades de las ferias de emprendedores, el servicio nos pide pagar una tasación que es un porcentaje a los que no tenemos iniciación de actividades. Es obligatorio ese pago porque entiendo que Oriflame ya paga ese impuesto de retención. En la última feria que participé la pagué, pero quedé con la duda. Mira, en teoría, si tú tienes tu factura, tú con esa misma factura puedes demostrar que los productos que estás vendiendo ya pagaron impuestos. Esa es la idea de esta factura también. O sea, la retención demuestra que nosotros, valga la redundancia, retuvimos el IVA que, que tú como emprendedor debieras haber pagado por revender estos productos. Entonces no tendrías por qué volver a pagar algún impuesto por esto. Sería como un doble pago de impuestos. Claro, hay que guardar las facturas, es su medio de respaldo para este tipo de situaciones. Porque, claro, porque obviamente en la contabilidad, en la tributación, todo es a través de un documento legal, un respaldo. Si ustedes le dicen al fiscalizador, no es que yo ya tengo una retención, pero él no ve la factura, no hay mucho que hacer. O sea, el documento hay que tenerlo ahí a la mano. Sobre todo si son independientes, si no tienen empresa, tienen que tener algo que justifique de dónde están, de dónde sacaron el producto y por qué lo están vendiendo a ese precio. A ver, perdón. Voy a seguir en orden. Aquí, bueno, dice enlace 275, dice como muchas socias venden otras marcas y si les devuelven la retención, ¿cómo se les explica que aquí no es así? Siempre me ha costado que... No, es lo que la primera duda que resolví al principio es que hay que entender que son dos cosas distintas. Está la retención de honorarios, esa sí se devuelve a la hora de declarar, de declarar la renta, que se hace anualmente en abril. Y está esta retención que al final es un tipo de IVA. Eso tiene que quedar muy claro. Son cosas totalmente distintas. La retención de honorarios yo la obtengo al momento de ganar un bono o un incentivo monetario. La retención de IVA se da cuando yo hago una compra con factura. ¿Por qué? ¿Y por qué yo haría una compra con factura? Porque tengo la intención de revender ese producto con ese 30% de descuento que yo obtuve sumándoselo. O sea, yo compré a precio socio y lo vendo a precio catálogo. Ese es el negocio que se entiende que yo quiero hacer al comprar con factura. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola a todos. Hola, Paola, ¿qué tal? Oye, yo creo que Hola. también en este caso lo que nos está comentando ahí en el chat es que también hay otra, nosotros les pagamos a todos nuestros socios, tal cual como tú lo comentaste, ese IVA de la ganancia, lo pagamos nosotros. También hay veces que en la competencia ese IVA no lo pagan en buenas cuentas la empresa. Y ahí a lo mejor ellos tienen que hacer toda esa gestión. Pero en el caso nuestro, nosotros pagamos, tal cual como lo dijo Rodrigo, el IVA de esa ganancia. ¿Mm? Aquí Dani y Gonza tienen levantada la manito. Vamos, déjanos, voy a revisar si hay alguien que más que tenga un chat para que sí, Eh, para que no se confundan, a ver, tienen aquí, por eso que los vendedores deben pedir factura. Efectivamente, los vendedores piden factura. A ver, dame un segundito, el ingreso de Flame se refleja. Tenemos algo ahí que dice Ruth también, Rodrigo, para darle el pase a Dani y a Gonza. sí, Ruth dice, el ingreso de Oriflame se refleja en el sistema tributario. Claro que sí. Cuando estamos hablando, como digo, de bonos o incentivos monetarios, por eso siempre vienen acompañadas con una boleta de honorarios,
porque esa boleta le llega al Servicio de Impuestos Internos y le está informando que ustedes se ganaron un monto X como resultado de su desempeño en cada catálogo. Y esa, en el fondo, esa retención de honorarios es una forma de avisarle también al servicio que, que ustedes tienen, que ustedes obtuvieron una ganancia. O sea, si ustedes ganaron, por ejemplo, 100.000 pesos, hoy en día la retención es de 14,5, entonces estaríamos hablando de que hay que retenerles 14.500 pesos y ese monto se entrega al Servicio de Impuestos Internos para que, bueno, para muchas personas independientes ese monto se utiliza, por ejemplo, para la AFP, para la ISAPRE, para FONASA, y en caso de que haya un sobrante, ustedes lo recuperan al siguiente año en la declaración de impuestos en abril. Pero sí, todo ingreso o gasto que ustedes realizan en Oriflame, ya sea por compras con factura o boleta, o por sus ganancias, sus incentivos monetarios o bonos con boletas de honorario, todo eso le llega al servicio. Así es. Dani Gonza, a Oye, ver, Paulita, la última consulta. ¿Por qué hay personas que compran o que piden, que tienen boleta y por qué hay personas que tienen factura? Y yo he escuchado que hay las personas que tienen iniciación de actividades, ellos piden factura y las personas que no tenemos nos quedamos con la boleta. ¿Esa es la forma? No, mira, esta es una buena duda que se da bastante, es una buena pregunta, porque para dejarlo bien claro, como decía, si yo compro un producto con la intención de revenderlo, debo pedir una factura. O sea, es mi obligación pedir una factura. Si yo compro un producto para uso personal o para consumo personal, es un producto que voy a usar yo o me lo voy a quedar yo o quién sabe, quizás lo voy a regalar, pero es para mí, debo pedir una boleta. Esa es la diferencia entre los dos documentos. Producto para exactamente, vender, factura. Producto para mí, boleta. exacto. Les voy a dar el pase a Dani y a Gonza Rodrigo. Ahí. Hola, ¿cómo están? Sí, justo nosotros queríamos como explicar cómo le enseñamos al equipo esta parte, porque lo que siempre decimos, Oriflame es tan transparente al momento de explicar las cosas que incluso algunos llegan a confundirse con ese término del final de la retención, que como decía Rodrigo, es un término legal que exige impuestos internos. Pero Oriflame es la única venta directa. Nosotros decimos que no nos retiene nada de la venta. Ellos pagan un impuesto por nosotros, a los que vendemos. Entonces, hay dos segmentos, como decía Rodrigo. Una es la gente que va a vender, tiene que marcar factura porque ellos compran para la reventa. Y está el otro, y obviamente como Oriflame no retiene nada, no tiene nada que devolverte al año siguiente si tú eres vendedor, porque no te retuvo nada. Eso es lo que nosotros le explicamos a los vendedores. Y a los que hacemos el negocio y a los que armamos equipo, recomendamos la marca y bla, 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 a ellos, a esas personas, Oriflame sí nos comisiona a través de boleta de honorario, y esa boleta de honorarios, como es un documento legal, sí nos retienen lo que corresponde. Eso sí, al siguiente año se ve eso, pero yo quería explicarle a los que están presentes, sean nuevitos o más antiguos, nosotros que ya llevamos 11 años en la compañía, la parcela en la que estamos aquí presentes, la compramos con crédito hipotecario con nuestras boletas de la empresa, o sea, con estas boletas de honorarios, para que ustedes vean que dependiendo del monto que uno trabaje, esto sí funciona para un crédito hipotecario, para un crédito automotriz o lo que sea, sirve para, ¿cómo se dice? Acreditar renta, exacto, ahí me ayudó Gonza. Pero eso, o sea, si Exacto. uno se lo toma en serio como un trabajo, esto puede llegar a tener unos montos que obviamente nos acrediten renta si yo necesito arrendar una propiedad o lo que sea. Eso queríamos decir. Y otra Muchas cosita gracias, es que chiquillos. si tengan o no tengan iniciación de actividades, pero compran para vender, tienen que pedir factura. No importa, Exacto, o sea, tengan o no tengan iniciación de actividades, tienen que pedir factura si es para la venta. Eso es como dejarlo claro para los vendedores. Eso. exacto. Gracias, chiquillos. Exactamente, porque en el fondo lo que estamos nosotros ahora viendo con Rodrigo es
todos los alcances que tiene y para entender la factura electrónica. Y la factura electrónica se presenta únicamente cuando hay una venta de productos. Y si estamos hablando de una retención dentro de la organización del formato de la factura electrónica, es lo que estamos hablando en relación a ventas de productos. Pero ese monto se paga porque le dice el servicio de impuesto de retención, pero nosotros lo estamos pagando, ¿verdad? ¿O estoy equivocada, don Rodrigo Rojas? No, es exactamente así, como dice Paola, o sea, la retención de IVA, es importante quizá agregarle ese apellido para que se entienda, es un impuesto, es otro tipo de IVA que se reclasifica, se clasifica en otra línea en el formulario de IVA porque corresponde a su ganancia inmediata, pero no es algo que se va a devolver. Es un impuesto que se paga y una vez pagado ya quedó en el fisco. Exacto. Y además que lo pagamos nosotros como Oriflame para que no entren en ese pago nuestros socios. Así que mejor todavía. Claro, sí, eso también hay que entenderlo, que esto también se puede ver como un beneficio administrativo. O sea, nosotros en el fondo también lo que se hace con esto es ahorrarles, eh, podría decirse, el tedio de tener que declarar a ustedes mismos el formulario del IVA. Nosotros, como decimos, nos adelantamos reteniendo este monto y se lo entregamos al servicio. Lo pagamos a su nombre, se puede decir. Exactamente. A ver, estoy viendo si acá tenemos alguna otra consulta. Qué buena información, dicen entonces, por eso se había reactivado mi previsión en FONASA debido al incentivo monetario. Gracias, Dani, ya me quedó clarito. Dani Gonza dice, si nos pagan con tarjeta, ¿también se debe emitir boleta exenta? Sí, o sea, si son una empresa que compra para revender con una factura, todo producto de Oriflame que ustedes vendan debieran emitir una boleta exenta. Exacto. Aprovechemos que tenemos a nuestro jefe de finanzas que se ha tomado este tiempo para poder aclarar todas las dudas referente a este tema que es tan importante, que a veces no es simple, qué sé yo. Coméntenos, Dani Gonza. ¿Tienen otra duda? Ah, ¿quieren que les demos audio? Mira, esto es exclusivo, porque habitualmente no damos el audio, Solo a nuestros reyes de cómo se ve la factura. Ya, dale, dele, chiquillo, está abierto. Gracias. Sí, no, nos encanta este tema porque es para aclarar dudas, porque no es que nosotros tengamos empresa, pero sí de repente tenemos nuevos socios o personas que preguntan de esto. Ya, el Gonza tiene una pregunta, pero yo quería aclarar otra cosita también que le explicamos a la gente. A veces, como las vendedoras, justamente como mencionaba en el chat, son multimarcas, están acostumbradas a que las otras marcas les den una boleta unitaria por producto y esa boleta les retiene ganancia. Ojo ahí, ¿ya? Una marca que empieza con E, por ejemplo, les da 25% si llegan a cierto puntaje, les pide un pedido mínimo y después, en conclusión, sacan como un 18% de ganancia quitándole lo retenido. Entonces, esos son argumentos súper importantes para hablar con los vendedores. Nosotros en Oriflame tenemos 30% garantizado sin pedido mínimo. Así que ojo ahí, tenemos la mejor alternativa. Entonces, de repente, nos falta la vendedora que cuestiona o esto, pero si le explicamos súper bien fundamentado el argumento, la persona queda más que contenta y se da cuenta que aquí hay ganancia. ¿Ya? Eso quería decir yo por mi parte sobre argumentos. Y el Gonza tiene como una pregunta extra. Sí, era una duda de respecto que, pero no sé si sabrá él, ¿cualquier persona puede tener esos pagos electrónicos sin necesidad de ser empresa? Y si uno se da boleta de honorario exenta, ¿se podría utilizar en ese sentido o no? Porque tenemos vendedoras que tienen ese documento, pero no lo saben usar bien, ese aparatito. No, creo que no entendí muy bien la pregunta. O sea, ¿te Yo refieres tampoco la entendida. Gonza, Mira, tú yo te dices, voy a ¿hay explicar. personas que tienen el aparatito para que les paguen con tarjeta? Exacto, porque hay Ya, personas que son particulares que tienen tiendas, o sea, son personas particulares que tienen ese aparatito porque lo compran
se vende ese aparato para pago con tarjeta. Eh, pero no tienen iniciación de actividades. ¿Cómo se hace en ese caso? Eh, es que yo lo que entiendo es que para poder emitir boletas exentas, uno tiene que primero iniciar actividades y después hacer una solicitud al servicio para poder emitir boletas exentas. Es una persona sin iniciación, no, la verdad está en desventaja, precisamente porque no, el, al usar ese aparato le va a salir automáticamente un monto con IVA. Ya, entiendo. Esa era mi duda. Ok. Muchas ¿Tendremos gracias. alguna otra? Por nada. ¿Tendremos alguna otra duda o consulta? Pareciera que no. Nadie se ha pronunciado, querido Rodrigo. Creo que no hay más dudas. Quedó todo absolutamente claro, Rodrigo. Al contrario, les está dando las gracias ahí a través del chat. Muchas gracias, dice, es un tema complejo, pero en la medida que nosotros vayamos entrenándonos, yo creo que con Rodrigo esto debe ser, no sé si la octava, la novena o la 10ª vez que estamos dictando el taller, justamente para que todos vayan familiarizándose con todos estos términos y también si ya vieron algún entrenamiento anterior pero quieren repasar, listo, acá tenemos la oportunidad de hacerlo. Pero sí es importante el quórum, sí es importante que estén acá, especialmente los vendedores. Esto es un tema que deben que les atañe muchísimo porque ahí hay harta gestión tributaria que se pueden dar cuenta que no van a realizar, que tienen ciertos beneficios y es importante lo manejen a la perfección. Sí, de todas Muchos formas. aplausos te estás recibiendo. Sí, muchas gracias a todos por asistir. Sí, es un tema complejo y por eso hacemos tantas capacitaciones. Me entiendo que vamos a hacer unas cuantas más. Así que cualquier duda que les nazca después de esto, pueden llevársela para la siguiente capacitación. Siempre, cada capacitación saca más temas nuevos y aclara más dudas. Así es. Muchas gracias, Rodrigo. Dice, llevo 9 años en Oriflame y me ha costado entender esta factura, pero ya la tengo más clarita. Mira, ¿ve? Gracias a usted. Siempre ingresan personas nuevas. Así es, así es. Vamos culturizándonos todos. Quiero agradecerte, Rodrigo. Muchas gracias por este entrenamiento. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a todos los presentes. Y será, como dice Rodrigo, hasta la próxima. Exacto. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Nos estamos viendo. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Chao, chao. Chao.